Bienvenidos a este espacio llamado R+. Mi nombre es Roberto García y el día de hoy voy a compartir una charla con una banda mexicana de Metepec, Estado de México, específicamente llamada Cluster Trees. Ellos están promocionando, lanzando un primer material de larga duración llamado Leaves in Autumn. Así que van a estar platicando un poco justamente de la narrativa, de las ideas que se están desarrollando a lo largo de este material. Es un material de larga duración, es un material de 13 tracks, 1 hora 12 minutos, dice una de las plataformas que dura este material. Es un material extenso, pero creo que vale la pena poner atención a la lírica y a la música, pese a que de repente puede ser relacionado con un rock muy clásico, con un rock a veces estandarizado. Creo que en este caso la palabra y la interpretación vocal es una muy buena guía para poder atravesar y navegar sobre las ideas que se están desarrollando en este material. Ya nos estará platicando exactamente la banda Cluster Tree sobre estas ideas que se están desarrollando. Pero antes de dejarlos con esa entrevista, la invitación de cada episodio a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, bueno, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com, un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como rmas podcast y en nuestra página principal en rmas.mx. Ahí estamos a la orden. Solo tienen que mandar pues dónde poder escuchar su música, un poco de información, y bueno, estaremos revisando cada una de esas propuestas y por supuesto en medida de lo posible coordinar una entrevista para publicarla en este podcast. Pues ahora sí, los dejo con Cluster Trees y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Metepec, en el Estado de México, para platicar con una buena banda de esas tierras que se encuentra promocionando un álbum de larga duración, un álbum que se lanzó justamente este año, a inicios de este 2022, pero bueno, estamos platicando de ese material, además de más detalles de la banda, pero justamente nos acompaña con nosotros por acá Bernardo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por conectarse. También está con nosotros Eric. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Además está con nosotros Patti. ¿Cómo te va, Patti? Hola, todo bien, muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por conectarse. Y bueno, nos acompaña también Jack. ¿Cómo estás? Hola, bien, 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 aquí andamos todos. Pues bienvenidos. Estoy hablando con Cluster Trees y ellos están justamente, pues siguen más bien con la promoción de un primer material del cual estaremos hablando más adelante, pero me gustaría iniciar con algo básico para conocer un poco más a este proyecto. Platíquenos desde cuándo comenzaron a trabajar en esta banda. Encontrábamos en plataformas digitales música de ustedes a partir del 2022, pero ¿cuándo comenzó este viaje llamado Cluster Trees? Bueno, pues nuestro viaje comienza en 2014. Tanto Bernardo como yo éramos estudiantes de psicología, entonces nos decidimos reunir un día porque teníamos gustos similares. Decidimos tocar algunas canciones como covers y después de 2014 nos dimos cuenta que compaginábamos muy bien, entonces quisimos probar para arrojar nuevas ideas y canciones que nosotros quisiéramos hacer. Y aquí andamos 8 años después. Oigan, pues previo a conocer ahora este material largo, de larga duración, pues, ¿cómo fue el trabajo para encontrar una propuesta musical que se adaptara a las personalidades de ustedes? Digo, no sé si trabajen de esa forma en la que todos tienen una opinión sobre la banda, o al menos una persona, pues, que sea la que tenga el liderazgo en el proyecto, pero ¿cómo lograron justamente eso? Llegar a un sonido, pues sí, que quizá llega desde el rock, pero ¿cómo se logra ello? Es una buena pregunta porque la banda ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, y digo sufrido porque muchas veces han sido cambios que no esperábamos. Ha habido, por ejemplo, rotación de miembros, entonces este álbum se escribió a lo largo también durante esos cambios. Entonces hubo canciones que surgieron con una alineación, después hubo cambios, llegó otra alineación y fueron como evolucionando las canciones y el sonido.
Ya en esta última versión del álbum, que fue la que ya al fin se liberó, fue justamente ya una versión en el álbum en el que tanto Patty como Jake pusieron pues su propio asunto. Al final ya estaban como en cierta forma terminadas las canciones por todo el tiempo que llevábamos haciéndolas, pero siempre pensamos que es importante que esté esa chispa de cada uno de nosotros dentro de las canciones, porque al final eso es lo que hace el sonido de Cluster Trees. Digo, no sé si les interese o no hablar de géneros y demás, pero ¿cuál sería la mejor forma de describir el sonido de este proyecto? Pues nosotros podríamos definirlo como rock alternativo. Am, Añadimos lo del conceptual porque nosotros hablamos historias, pero en cuanto a música, pues sí sería rock alternativo. Oigan, y justo como banda, ¿cuál sería la finalidad de lanzar un proyecto musical pensando en el que hay un universo, un mar de propuestas, a veces dentro del género, a veces fuera del género, pero hay muchísima, pues sí, muchísima música afuera? ¿Cuál sería la finalidad de crear una banda? Pues primordialmente es el promover la salud mental, ya que, como lo hemos dicho muchas veces, la música ha sido algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo de manera emocional y pues en general en nuestras vidas. Entonces, pues por lo mismo nosotros buscamos mediante el proyecto brindar esa salud y esa seguridad hacia las otras personas que pues no la tienen. Platíquenme un poco, bueno, vamos a adentrarnos en este disco, Leaves in Autumn. Platíquenme un poco cuál sería la línea pues conceptual o alguna idea o algún concepto que lo atraviese y que nos ayude pues a darle un poco más de profundidad a este material. Lives in Autumn trata la historia de una relación, pero usualmente cuando se tratan estos temas en la cultura popular, se tiende a ser muy unilateral, ya sea a tratar solo el amor o a tratar solo el desamor. Nosotros quisimos profundizar un poco más en eso, ya que cuando uno está pasando por una relación, bueno sería que simplemente sintiéramos amor o desamor. Muchas veces sentimos confusión, rabia, desesperación, también sentimos cosas como los celos, cosas como la paranoia suelen surgir durante todo este asunto, y muchas veces eso es lo que causa que una relación también falle. Pero también hay cosas como el arrepentimiento, cosas como la esperanza, el cambiar, que nos permiten pues volver a buscar otras oportunidades. Todos estos temas es la forma en la que nosotros decidimos poner esta visión que puede ser común de una relación, pero para profundizarla más. El chiste de Lives in Autumn es justamente entender que no es una visión unilateral la que debemos de tener de una cosa tan sencilla y tan común como el amor. Tenemos que tener pues en consideración que muchas veces cuando quieres algo tanto vas a tener miedo. También cuando tienes miedo de perder algo, probablemente vas a tener mucha tristeza y mucho enojo, pero al mismo tiempo, después de que hayas tenido ese enojo, puedes tener un cierto momento de lucidez en el que entiendas y qué es lo que está pasando. Entonces, esos son la forma en la que nosotros profundizamos, y es una línea, eso va sobre la línea de la salud mental que estábamos diciendo. Cosas como el amor propio, las segundas oportunidades y la introspección son vitales en este disco. Justo pensaba como en productos populares, incluso dentro del mismo rock, se habla desde los estereotipos de estos sentimientos, ¿no? El amor solo puede entenderse de una forma, o el desamor siempre tiene que tener este lado dramático, cuando justamente como lo dicen, es muchísimo más complejo cualquiera de estas situaciones, pero en su caso estas reflexiones la tienen como banda, como personas, tiene que ver con su formación, de los que tienen la formación de psicología, cómo funciona estas ideas con sus amigos, con sus familias, con las personas que se relacionan. Nos dimos cuenta que el mundo de las emociones con cada persona que conocemos, pues es una enorme galaxia, entonces es complicado realmente llegar como una definición exacta. Sin embargo, como hace un momento comentó Bernardo, hay varios momentos en cualquier actividad que nosotros realicemos, no necesariamente, por ejemplo, en el caso de una relación, en el caso de, por ejemplo, de algún trabajo, en el caso de estar con amigos, con familiares. Entonces puede ser una situación tanto de mucha felicidad como una situación que a lo mejor no es como tan agradable para la persona. Entonces hay diferentes matices,
y eso es en parte lo que nosotros queremos también como proyectar dentro de nuestras canciones, que haya diferentes momentos, diferentes matices y que no únicamente se reduzca a que estar en una relación es bonito y estar llorando sea necesariamente malo. Entonces también es esos matices. Oigan, musicalmente hablando, ¿cómo se reflejan estos matices en la identidad musical o sonora de las canciones? En relación a los matices, justamente nosotros, ahí es donde surge el lado conceptual del que estábamos hablando en el disco. Algo muy importante que siempre nos ataca cuando nosotros hacemos composición es justamente este asunto de cómo vamos nosotros a orquestar lo que estamos contando en la canción. Usualmente estamos acostumbrados, ya sea desde ejemplos de como José José con El Triste, a que la producción sea sumamente épica y triste y dramática y todo ese tipo de cosas, cuando realmente nosotros pensamos que a veces puede ser incluso una percepción distinta. Entonces, aquí lo importante es ver realmente cómo nosotros ponemos cada escenario para cada canción de la que estamos hablando. Eso es lo que nos hace meternos en el género del rock alternativo, que solemos ser un poco flexibles con lo que nosotros hacemos. Vaya, no solo vamos a tocar un rock pesado o un metal o una balada, sino que vamos a justamente variar dependiendo de lo que la situación o el tema de la canción requiera. En este álbum justamente se puede ver mucho eso. Cuando la situación tiende a ser muy tensa, tiende a ser muy agresiva, nosotros nos ponemos de esa forma. Pero también solemos ser un poco tramposos, porque por ejemplo hay una canción dentro del disco que se llama To Know You're There, que es una de las canciones más alegres, musicalmente hablando, que tenemos. Sin embargo, la letra es de las más tristes que tenemos. Pero eso es justamente lo que queríamos hacer con la canción, ya que refleja este asunto de pretender estar bien cuando sabes que no lo estás. Entonces, justamente ahí la musicalización tiene mucho que ver, porque da ese extra hacia lo que ya estamos diciendo con la letra y lo puede proyectar mucho como sería, por ejemplo, un musical o una obra de teatro o una película. Claro. Oigan, con esto en mente, ¿recomendarían una escucha lineal de este álbum? Absolutamente. El disco se hizo como para escucharse así, aunque también tuvimos mucho cuidado porque eh, en el tema de una pieza de música conceptual, nosotros nos fijamos mucho, por ejemplo, en artistas como King Crimson, como Pink Floyd, como King Gizzard, que suelen hacer estos álbumes con corte lineal, entonces a veces es difícil el poder escuchar una canción separada de la continuidad. Porque se siente extraño, porque a lo mejor si ya entiendes el contexto como que no te gusta y quieres escucharlo desde el principio, ese tipo de cosas. Tuvimos mucho cuidado con eso, entonces creemos que no lo tenemos por seguro, obviamente, no, eso ya lo dirá quien lo escuche, pero tenemos como esta certeza y esperanza de que las canciones se pueden escuchar tanto individualmente para dar un mensaje como en una imagen más grande, que es al escuchar el disco de pies a cabeza. A mí me resulta bastante loable el hecho de sacar un disco con 13 canciones o 13 piezas, justo cuando una industria pareciera que demanda que fuera justamente lo contrario. Ponías ejemplos a Pink Floyd o King Crimson y pensaba que, pese a que son estas grandes bandas y que todo el mundo las consume, eh, difícilmente ya se consumen esas obras completas, ¿no? Se consume un sencillo, una canción y demás. En este sentido, sus consumos están justamente relacionados con este tipo de proyectos musicales o con qué otros productos artísticos está influenciando a la banda. Pues nuestras influencias, creo que una de las más fuertes sería Foo Fighters en cuanto a música, pero conceptos, pues sí tratamos de hacer que todo sea como, mm, pues sí, una historia en la que tú puedas ir junto con las canciones, pero pues también tratamos de hacerlas como digeribles por si quieres escuchar una individualmente, porque pues sí, van a haber veces en las que encuentras una canción que resulta que le vas a entender más si escuchas las otras. Y pues, o sea, en nuestro caso sí puedes entenderlo más, pero si tú gustas puedes escuchar una individualmente. Em, pues sí, o sea, nuestras influencias serían, o sea, abarcan desde los 60 hasta música actual.
De hecho, cada uno de nosotros tiene como una época muy marcada, por así decirlo. Oigan, justamente digo, la verdad es que su sonido está muy basado justamente en el rock. Entiendo que hay pues, sí, varios otros estilos que lo están cruzando y están interviniendo, al menos en este disco. Em, pero justamente, ¿cómo eligen qué sonidos o qué estilos intervienen en cada canción? Normalmente, por ejemplo, aquí hablo un poquito del el inicio del proceso de composición. Normalmente nosotros llegamos con alguna idea, por ejemplo, pudiese ser en guitarra, pudiese ser en bajo, en batería, y nosotros tratamos de darle un contexto a esa idea. Puede ser alguna situación que pudiese ser feliz, que pudiera ser emocionante. Entonces, nosotros lo que tratamos es primero crear digamos, un esqueleto que suene a una canción emocionante o alegre, por ejemplo, y sobre eso nosotros vamos a ir añadiendo cómo volverla más, con un poco más de movimientos, con un poco más de emociones, e igual en el caso de alguna canción que sea como muy triste. Un ejemplo que puedo dar es la canción de Goodbye My Love, que a pesar de que es como una balada estilo en acústico, tiene esos momentos en los cuales sube para darle más emoción y darle un poco más de dramatismo. Entonces, ese podría ser una forma en la cual nosotros damos el contexto a las ideas. Buenísimo, me parece muy interesante esta parte en la que justamente cada elemento de la canción está abonando a la narrativa de la canción misma sin tener un protagonismo o un virtuosismo en la guitarra o una voz muy protagonista. Me resulta muy interesante el hecho de querer contar la historia a partir de cada uno de estos elementos. Esto es adrede, tiene que ver con justamente los sentimientos, cómo es el trabajo justo de la narrativa. Pues justamente nosotros lo pensábamos en este asunto, por ejemplo, nosotros veíamos como a los grupos que ya te mencioné, por ejemplo, incluso a los Foo Fighters, vemos que realmente el asunto del virtuosismo, aunque sí es muy importante a ratos, muchas veces eh, tomaba un protagonismo que de cierta forma eliminaba el proceso del arte o de la narrativa, justamente. Al final, el arte, la música es una forma de expresión, entonces es una plataforma en la que se pueden dar mensajes. Entonces, muchas veces, vaya, a nosotros nos puede llegar a gustar mucho tipo de música con contenido narrativo, sin contenido narrativo, pero justamente cuando uno encuentra esa profundidad es justamente donde empieza a ver que la música puede convertirse más que en simplemente una canción, por ejemplo, que se pueda bailar, ¿no? Puede acompañarte en los momentos más bonitos, en los momentos más tristes. Entonces, por eso la narrativa es sumamente importante para nosotros, porque al final lo que nos permite es dar justamente esos mensajes que nosotros creemos que es importante transportar al mundo y que muchas veces nos olvida que ya nos están diciendo. Por ejemplo, este asunto en el que, ¿sabes qué? Está bien que sientas inseguridad, ¿no? O sea, es normal tener miedo, digo, no está bien que te domine, pero es normal, o sea, no sientas que estás mal por tener esa forma o es bueno, o sea, se pueden pedir segundas oportunidades o es bueno entender que también a veces simplemente te quieres divertir, ¿no? Pero esa clase de mensajes muchas veces son dados por sentado en las canciones y como decíamos al principio, este asunto de que hoy en día tanto el amor como el desamor se ven de una forma tan unilateral, pues justamente aportan más a lo que estamos proponiendo. Claro. Oigan, pues lo decía al inicio, este álbum se lanzó en enero de este 2022. ¿Qué planes tienen para cerrar este año? Creo que primordialmente queremos tocar un poco más este disco, mostrarlo más al público, hacer inclusive una gira con este propio material. Ya tenemos bastante material igual ahí guardado, que va a estar en stand-by al menos hasta el próximo año, en lo que le damos pues su atención debida a este, pero a lo largo de estos años y de este año primordialmente va a estar este disco y un poquito más de material que ahí les iremos avisando. Y justo dónde podemos estar al pendiente de todas las noticias que tengan. En todas las redes sociales nos encuentran como Cluster Trees. En Instagram, Facebook, TikTok, también en YouTube nos encuentran como Cluster Trees, donde pues
todos los días los mantenemos actualizados es en Instagram, mediante las historias. Perfecto, dejaremos esas ligas en la descripción de este podcast para hacerlo un clic más sencillo, pero de verdad yo lo hice, solo tienen que teclear Cluster Trees y es el primer resultado de esa búsqueda, así que tampoco hay pierde para encontrarlos. De todos modos, ya saben, las ligas de plataformas y redes sociales estarán en esta descripción. Y muchachos, de verdad ha sido un placer platicar con ustedes. ¿Algo que gusten agregar? De verdad, siempre es un gusto cuando alguien se toma el tiempo de escuchar nuestra música. Al final, nuestra meta principal es ayudar. Los cuatro pasamos por situaciones muy complicadas a lo largo de nuestra vida y eso muchas veces iba a causar casi el final de la misma, pero fue a través de la música de otras personas que nosotros encontramos la fortaleza. Y luego cuando empezamos a tocar instrumentos encontramos un propósito. Entonces, justamente lo que queremos hacer nosotros con la música es poder brindar a la gente esa misma oportunidad que a nosotros nos brindaron otras. Es una forma de regresar y de demostrar que estamos agradecidos con todos esos artistas, todas esas canciones que nosotros escuchamos durante esas épocas tan oscuras que tuvimos. Al día de hoy, pues realmente es nuestra meta, crear una comunidad, el poder ayudar a cuanta gente y cuanta persona se pueda con nuestras canciones y pues poderles dar un motivo para seguir peleando, para no vencerse ante todas las cosas pues que nos avienta la vida diaria tan seguido y más en estos tiempos, ¿no? Digo, incluso después de los tiempos de la pandemia, la vida no se volvió más fácil al final. Entonces, justamente todo lo que nosotros podamos ayudar para los que estén allá afuera, está bien, como siempre lo decimos, la música salvó nuestra vida y nosotros con la nuestra queremos salvar la suya. Y justo desde la música es un lugar interesante, un lugar fácil, un lugar incluso que puede parecer un abrazo de comunidad de los músicos para los públicos y de alguna forma sanar juntos también. Me parece muy loable el trabajo que está haciendo Cluster Trees desde la narrativa, desde las ideas, desde la música. Así que pues la invitación es a escuchar este buen álbum Leaves in Autumn. Y bueno, pues yo reiterarles que este espacio está a la orden para más estrenos y más noticias que tengan. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti por la Gracias, invitación. muchas gracias a ti. Pues vayamos a darle una escuchada a este buen material llamado Leaves in Autumn de, por supuesto, la banda mexicana Cluster Trees. Así que démosle esa oportunidad y por supuesto después vayamos a esas redes sociales a decirles qué fue lo que sentimos al momento de escuchar su música. Y bueno, pues lo que yo quiero decirles a todos ustedes que nos están escuchando es muchísimas gracias por hacerlo, por prestarnos la atención y sus oídos para escuchar un poco de esta buena banda llamada Cluster Trees. No me queda más que agradecerles, por supuesto, y además invitarles a que revisen nuestro catálogo de entrevistas o bien a que estén al pendiente de nuestro próximo episodio con una nueva entrevista y una nueva propuesta musical. Pues dicho esto, me despido. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima.